Un saludo fraterno para todos. Mi nombre es Olga Lucía Sevilla, soy formadora del programa Todos a Aprender. Hoy voy a acompañarlos en la conceptualización del módulo Sesión de Trabajo Situado, recuperación de información explícita e implícita de los textos. Esta conceptualización presenta la fundamentación teórica que sustenta la enseñanza de la lectura y por ello vamos a ubicarnos en tres momentos. El primero, vamos a retomar el concepto de lectura y de comprensión que ya profundizaron en el taller de lectura que debió haber sido cursado previo a este módulo. El segundo aspecto tiene que ver con identificar cuáles son las implicaciones que trae consigo tener esta concepción y este enfoque. Y al final vamos a cerrar con un grupo de acciones que proponemos con el fin de que tengamos algunas herramientas didácticas con las que podamos llevar a los estudiantes al trabajo en tres niveles de lectura, que son el literal, el inferencial y el crítico. Vamos a empezar entonces por la concepción que tenemos de lectura y comprensión. Quiero mencionarles que antes de pensar en una concepción como proceso interactivo de la lectura, el concepto que se tenía sobre leer y comprender estaba ligado específicamente al texto. Muchas propuestas de este enfoque nos ubicaban en una perspectiva un poco pasiva del sujeto lector con respecto al texto que se le ofrecía para ser abordado. El texto, cuando es protagónico, genera unas implicaciones por parte del lector y es el lograr encontrar la información en el contenido, es predecir el mensaje del texto a través de lo que el mismo texto le ofrece, y todos los procesos de comprensión llevaban a que el lector se acercara un poco al mensaje que el autor del texto quisiese ofrecer a través de ese contenido. El proceso con el que nosotros nos identificamos es diferente, es un enfoque en donde tiene en cuenta tres elementos: el texto, por supuesto, el contexto y el lector. Esto es un proceso que genera una construcción de significado, es un proceso interactivo, es decir, que intervienen estos tres elementos y además reconoce que cuando un lector se acerca al texto, previamente debe establecer una intencionalidad y unos objetivos de lectura. En el campo escolar, estos objetivos y esta intencionalidad generalmente es orientada por el docente. Sin embargo, como queremos construir una experiencia lectora, también debemos tener presente que cuando el texto se le presenta a algún sujeto, inmediatamente el sujeto define con qué propósito o con qué finalidad va a leerlo. Bueno, entonces, si estamos ubicados en esta perspectiva, vamos a pensar en este sujeto. Y cuando pensamos en este sujeto, cuando interactúa con el texto, necesariamente debemos contemplar que el texto empieza a ofrecerle al lector una serie de información que no solamente es de contenido ni de temas, sino que es información que le genera el desarrollo de procesos de pensamiento que le permiten ampliar la construcción. Me estoy refiriendo a toda la información que relacionada con sus conocimientos previos, relacionada también con el contexto en el que está haciendo su lectura, relacionada con el tópico que encuentra en el texto. El lector construye significado y ese significado es producto de la interacción de los tres elementos de los cuales estamos hablando. Isabel Solé, una catedrática de Psicología y Educación de la Universidad de Barcelona, en su libro Estrategia de Lectura, nos indica que cuando tenemos una concepción de lectura como proceso interactivo, debemos contemplar o debemos tener en cuenta las implicaciones pedagógicas y didácticas que esto conlleva. Primero, ubicar que el sujeto lector es un sujeto con unos conocimientos previos. Por más de que nuestros estudiantes sean principiantes o debutantes en la experiencia de la lectura, todos ellos se acercan al texto con unos conocimientos ya establecidos.
Y esto también implica que de parte del texto se generen unas expectativas. Estas expectativas tendrán que ver con lo semántico, con el significado, con el contenido, pero también tendrán que ver con el sentido global y general del texto y también expectativas relacionadas con la estructura del texto. Bueno, ya lo dijimos en la primera presentación que cuando el lector se acerca al texto tiene un objetivo definido y cuando este objetivo o esta finalidad contempla también el contexto, muy seguramente las interpretaciones y las comprensiones serán mucho más amplias. Un ejemplo de esto o de este tipo de interacción es que podemos tener un texto y ofrecerlo a dos lectores y que cada uno de esos lectores se acerque a este con un propósito. Vamos a encontrar interpretaciones y comprensiones totalmente diferentes. Cierro esta diapositiva comentándoles que una de las implicaciones más importantes que debemos tener y debemos tener presente también en el diseño de nuestras actividades es que no basta con dominar las habilidades de decodificación para la comprensión de un texto, sino que también debemos preocuparnos por la enseñanza de estrategias que conduzcan a esa comprensión. Estrategias de muestreo, de predicción, de anticipación, estrategias de organización de información, estrategias de relación entre significado y contexto. En fin, una cantidad de estrategias que no solamente deben llevar a la recolección de información explícita, sino también de un tipo de comprensión con información implícita que solamente se puede establecer en la relación del texto con el lector y con el contexto. Veamos este texto. Definitivamente lo que vamos a hacer acá es ver todas las opciones o digamos todos los procesos que podemos generar a través de la lectura. Primero, es un texto multimodal. Segundo, hay unas representaciones en estas imágenes que tienen que ver con el sentido global del texto y con la presentación del panorama de la escena que el texto nos ofrece. Por ejemplo, encontramos que ninguna de las representaciones son de niños, es decir, es un ambiente de adultos. También encontramos por muchas de las imágenes que aparecen ahí que hay información que nos presenta un sitio para adultos, un bar, en donde hay varias parejas reunidas. Y cuando se le agrega a ese tipo de representaciones la frase quizás nos podríamos conocer online alguna vez, inmediatamente el campo de comprensión se amplía, porque el sujeto va a tener una ubicación no solamente desde lo que representan las imágenes, sino del contenido y de su contexto. En estos momentos, por ejemplo, en donde estamos distanciados en lo presencial, muy seguramente la comprensión de esta frase le dará un sentido diferente al texto. Bueno, aquí vienen entonces todas las acciones para avanzar en los procesos de enseñanza en los niveles literal, inferencial y crítico intertextual. La pregunta es una de las, digamos que de las estrategias más empleadas para orientar la comprensión lectora desde estos tres niveles. Empecemos por la información literal. La información literal está establecida por una relación muy cercana entre el sujeto y el texto. Tan cercana que todo lo que podamos comprender desde lo literal tiene que ver específicamente con la información que el texto presenta, no salirnos de ella. Las preguntas que podemos formular para este tipo de comprensión, para este nivel de comprensión mejor, son qué dice el texto, desde lo que dice el texto, cuál es el propósito, cómo localizar información en el texto y cómo resumo la información. Entonces, fijémonos que en este nivel literal vamos a tener en cuenta dos formas de hacer la lectura. La primera con la literalidad transcriptiva, que siempre tiene que ver con el significado convencional
de las palabras que se contienen en el texto, y la segunda, la literalidad desde la paráfrasis, que permite la relación del contenido del texto con generalizaciones o con un resumen de lo que el texto presenta, pero siempre teniendo un acercamiento muy estrecho con el texto. Algunas actividades que podemos formular en cuanto a la literalidad transcriptiva en textos narrativos son la localización de acciones y quienes realizan esas acciones, también la identificación de los títulos y las secciones. Fíjense que para ello van a requerir acercarse al texto y prácticamente transcribir lo que el texto informa. En el texto narrativo también podemos hacer actividades de literalidad desde la paráfrasis, como el resumir las acciones principales y cómo identificar la estructura o la silueta del texto, inicio, nudo y desenlace. Quisimos hacer esta clasificación de las acciones por el tipo de texto porque recordemos que las expectativas que el texto genera en el lector no siempre son semánticas, también genera expectativas relacionadas con la organización del texto o con su estructura. En textos descriptivos y explicativos, a nivel de la literalidad transcriptiva, tenemos acciones como la definición de el objeto que se está describiendo o explicando, el fenómeno, el animal o el proceso. También la identificación de títulos y subtítulos de las secciones y las ilustraciones. En cuanto a lo literal de la paráfrasis, tenemos la síntesis de información a partir de las jerarquías de ella, también organizar la información en línea de tiempo o en esquemas o mapas. No estamos utilizando aquí preguntas, pero fíjense que las acciones nos llevan a una comprensión literal del texto. En los textos informativos tenemos ejemplos como el preguntar directamente por el qué, el quién o quiénes, cuándo y dónde sucede el hecho. O también podemos pedir que identifiquen la distribución de la información en cada uno de los párrafos. Y a nivel de una literalidad desde la paráfrasis podemos solicitar esquemas que sinteticen las versiones del suceso informado y también el reconocimiento de imágenes, pie de foto y que representan del suceso que presenta el texto informativo. Las acciones para avanzar en la información inferencial. Entonces, la inferencia es quizá uno de los procesos más complejos que se desarrollan al haber una relación entre el sujeto y el texto. La inferencia es un proceso en el que el sujeto relaciona las informaciones que el texto le ofrece con sus conocimientos previos, es decir, con información que en el texto no se encuentra. Y en esto podríamos ubicar una inferencia atendiendo a tres elementos importantes. Primero, el saber del lector, las lecturas previas que haya tenido sobre el tópico del texto, también las experiencias de vida y por supuesto el léxico y el vocabulario con el que cuenta para llegar a este texto. Luego, la coherencia global y la cohesión, que necesariamente tiene que ver con las relaciones que se establecen entre los componentes que el texto le ofrece. Y finalmente, todos los enlaces temáticos que él pueda desarrollar entre lo global del texto y también la progresión temática que el mismo texto le ofrezca. En este tipo de nivel de comprensión vamos a volver a la tipología textual como para organizar un poco las acciones que podríamos proponerle a nuestros estudiantes. En los textos narrativos a nivel inferencial podríamos proponer identificar los personajes a partir de sus cualidades, identificarlos entre protagonistas o antagonistas. Otra actividad interesante es que relacionen los relatos leídos con estructuras similares, anticipando su resolución. En los textos descriptivos, inferir posibles cambios en el texto, como el título, gráficas, información que no aparece. También anticipar los pasos a seguir en el proceso descrito, la caracterización del objeto o fenómeno. Y en los textos informativos, inferir las reacciones de los lectores frente a la información que tiene el texto y también inferir algunos puntos de vista de esta información con posibles fuentes de esos sucesos que el texto presenta. Finalmente, para avanzar en los procesos de lectura crítica,
Es interesante reconocer que en este nivel es cuando el sujeto se desprende mucho más del texto y da un juicio o una postura sobre lo que fue su experiencia con este texto. Es el reto más, digamos, más reflexivo en cuanto a los procesos de enseñanza. Cuando nosotros logramos un nivel crítico, prácticamente estamos validando que el objetivo o la finalidad con la que el sujeto se acerca al texto ha sido cumplida. Por eso resulta bastante complejo este nivel, porque si cada sujeto desde sus propios conocimientos interactúa con el texto y tiene en cuenta el contexto, entonces se va a relativizar bastante la comprensión. Es un reto porque vamos a tener posiblemente múltiples interpretaciones, pero aquí hay que ser muy claro. Las interpretaciones que lleve la lectura crítica de un texto deben tener siempre como referencia el texto. Si las interpretaciones, las opiniones y los juicios desconocen el texto, no están bien realizadas. O sea, la referencia siempre tiene que ser el texto. Y otra cosa que me parece maravillosa en estos procesos de enseñanza es que cuando tú permites la lectura crítica, necesariamente vas a descubrir qué nivel de reflexión y qué nivel cognitivo fue desarrollado por este sujeto, qué dominio sobre su propia experiencia está teniendo el sujeto en relación con los procesos de lectura. Bien, creo que con esto terminamos el desarrollo de esta conceptualización. Muchas gracias y continuamos con las actividades de práctica en donde varias de las ideas que hemos presentado en la conceptualización les van a ser muy útiles para proyectar las actividades con los estudiantes. Muchas gracias.